están? Soy Pepe Bandera, bienvenidos a Una Vida Sin Límites. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes y hoy Ale llamas. Ale, ¿cómo estás? Bien, Pepe, bueno, feliz de estar con ustedes aquí en nuestro programita Una Vida Sin Límites. Y hoy vamos a hablar del perdón. El perdón, que tanto trabajo cuesta. Sí, ¿verdad? Y bueno, he estado leyendo acerca de este tema para presentárselos y hay muchas ideas acerca del perdón. Y hay las cuestiones como más obvias, y tú desde el punto de vista médico, que tiene que ver el perdonar, que es estar más sano, que es liberar tu energía, que es realmente un favor que te haces a ti, que no tiene tanto que ver con el otro, te libera tu energía, todo lo que hemos oído hablar, ¿no? Un poco acerca del perdón. Pero hay una idea del perdón que a mí me parece un poquito más allá de lo que hemos escuchado normalmente, y me parece tan interesante. Y esta propuesta la leí de Byron Katie, que ya sabes que a mí me encanta leerla con el libro de Amar lo que es. Y ella habla un poco de que cuando nosotros pensamos que alguien nos tiene que pedir perdón, o cuando nosotros sentimos que no podemos perdonar a alguien por algo, es que nosotros hemos estado confundidos, que nosotros tenemos una confusión acerca de lo que sucedió. Y ve qué interesante, lo que ella dice es que las personas hacen las cosas, cometen los errores o agreden o por su confusión, por el sufrimiento mental que ellos tienen. Y que en el momento en que tú te lo tomas personal, en el momento en que tú sientes que te lo hicieron a ti y que ellos te deben una disculpa, un perdón, y que eso se vuelve tu manera de vivir, tu amargura, tu resentimiento, porque estás esperando que ellos se den cuenta de cómo te hicieron sufrir, o se den cuenta de lo que te lastimó, que se fuera el marido, o que la esposa te firmara las tarjetas de crédito, lo que haya pasado en lo que tú ya estás esperando una disculpa, te pones en un lugar que no es real, porque el otro hizo eso, y tú estabas ahí por casualidad. ¿Qué más dice el coaching acerca del perdón? Mira qué idea, pero hay que abrir muchísimo nuestra mente para esto. A ver, vamos a tratar de echar ganas para entender. Vamos a ver esto. Si el otro no tiene la capacidad de hacerte, abandonarte, golpearte, hacerte, porque aunque lo haga y aunque haya tenido un efecto en ti, es algo que él se tiene que responsabilizar al 100% de su acción, de lo que hizo. Tú probablemente estuviste ahí y recibiste un efecto de lo que hizo esta persona. Tu poder está en decir si tú fuiste el victimario, si le diste el poder a él, porque en el momento en que se lo das, exactamente, tú te lo vuelves la víctima y el poder lo tiene él. Inclusive el poder de que él se dé cuenta que te lastimó y te pida perdón. Claro. Imagínate hasta qué punto tú estás agarrándote de las uñas de esa persona. Es decir, no te estás responsabilizando por ti en esa situación. Exacto. Ok, pero entonces, Ale, en una situación en la que a alguien, una señora la dejó el marido, Ajá. obviamente dice, pues me dejó a mí, Ajá. y no lo quiere perdonar porque la dejó a lo mejor con 2 niños y él se fugó y no lo volvieron a ver. Ajá. ¿Cómo maneja ella, porque es para el bien de ella? Yo siento que el perdón no es para la otra persona, sino es para ti mismo. ¿Cómo lograr esto? Finalmente, tienes que, como digo, ponerte en la posición, y es una posición en la que no nos pone constantemente la sociedad. El Señor se fue y lo tienes que neutralizar. El Señor se fue, no te lo hizo a ti, fue un acto que Él hizo. Que Él decidió que hacer. Él decidió hacer. Como tú lo hayas vivido, ya depende de tu capacidad de ser víctima o de estar en el poder. Cuando tú, inclusive el lenguaje que hemos hablado, cuando tú dices, Él me dejó, imagínate que alguien tenga el poder de hacerte, Él porque agarró sus patitas y se fue, Él ya tuvo ese impacto, esa interpretación sobre ti. Pero cuando tú puedes simplemente en el lenguaje poner, Él se fue, Él está en su derecho de irse si se va o si se queda. Como si tú te vas o si tú te quedas en mi vida, yo tengo la vulnerabilidad de sufrir frente a eso. Imagínate qué vulnerable soy a sufrir. Y así vivimos los seres humanos, en esa confusión mental, pensando que lo que hace o deja de hacer el otro va a definir cómo yo voy a estar frente a la vida. Es un poco cambiar aquí el lenguaje en cuanto a la agresión que te haya hecho esta persona y tú tomarlo de, se fue,
bueno, me dejó, bueno, firmó, hizo tal esta cosa, tal otra. Pero Ale, a mí me cuesta muchísimo trabajo, ahorita les voy a contar más adelante una experiencia que me acaba de pasar con el perdón, porque vuelvo a insistir, el no perdonar te lleva a rencor, que te está corroyendo por dentro y te está limitando, ¿no? Pero llevarlo a la... Suena muy padre como lo estamos platicando ahorita, pero llevarlo a la práctica le cuesta mucho trabajo. Pero si te das cuenta, cuesta más trabajo lo otro. Cuesta más trabajo de ponerle todo tu poder a otra persona, que el otro sea tu liberador para ver cuándo a él se le ocurre darse cuenta que tus necesidades no fueron cubiertas, que él despierte a que te lastimó. Mete la cantidad de años y a lo mejor el resto de tu vida vas a estar a expensas a eso. Eso se me hace que cuesta más trabajo y evoca mucho más sufrimiento que decir, él hizo lo que tenía que hacer. Porque en coaching partimos de la base de que las personas hacen lo mejor posible en todo momento posible. O sea que según lo que esa persona estaba pensando, viviendo, según su condicionamiento mental, según el miedo que tenía, actuó de determinada manera. Y para esa persona era lo correcto en ese momento. Ni siquiera a lo mejor pensaba que era lo correcto, era lo que esa persona tenía posibilidad de hacer. Por ejemplo, yo tengo una amiga mía, que justo estuve con ella en un curso la semana pasada, y a su esposo lo asesinaron en Colombia unos sicarios. Y ella se dio cuenta cuando los agarraron en la cárcel estos jovencitos, y habló con ellos. Ellos les dijeron, la verdad es que nosotros lo hicimos por un trabajo. No nos pagaron un dinero, fuimos y le disparamos a tu esposo que ni siquiera sabíamos quién era. O sea, no es personal. Y ella se dio cuenta que ella iba como por un perdón, para ver si los podía perdonar. Y ella se dio cuenta que eso era tan fuera de contexto, que entendió que estos cuates nunca ni siquiera iban a recapacitar porque no estaba en su manera de entender la vida. Ellos desde chiquitos crecieron dentro de un campo de creencias y actuaron sobre ese campo de creencias. Y si ella lo hubiera tomado personal, si ese hubiera sido su castigo el resto de su vida, la que se hubiera condenado hubiera sido ella. No le toca entender cómo funcionan las mentes, pero sí te toca entender de quién te vas a volver la víctima. Eso yo creo que es clave, sobre todo para entender esto del perdón, que el perdón a la hora que tú perdonas a alguien más, lo que estás haciendo en verdad es perdonarte a ti. Exacto. Que creo que eso es clave, porque hay situaciones, hijo, esto de tu amiga me parece terrible, ahora hemos vivido situaciones muy difíciles en el país que dices, mataron a mi hijo por a alguien, dices, ¿cómo voy a perdonar a esta gente, no, que está haciendo esto? Pero pues es la realidad de esas personas. Ahora, lo que queremos hacer en este programa es aterrizarte a ti, a tu poder personal sobre la situación. Sí, que los actos de los otros, que no tenemos evidentemente decir sobre ellos, nos encantaría decir estas cosas no deberían de pasar, pero no vivimos en el mundo del no debería, vivimos en el mundo de la realidad. Y nos tenemos que relacionar con ella, y nos tenemos que relacionar desde nuestra fuerza y desde nuestra felicidad. Y el perdón ahí es justamente salirnos de esa confusión de que el mundo ideal no existe. Existe el mundo que está frente a nosotros. Entender que el otro está haciendo lo mejor posible, aunque lo que esté haciendo es muy mal para nuestros ojos, pero eso nos libera a nosotros. Probablemente nosotros no lo entendemos ni lo entenderemos nunca, pero no nos toca entenderlo, nos toca liberarnos a nosotros. Esto del perdón trae muchas creencias consigo. Yo les quiero contar desde cuando era chico que hacía algo mal, me portaba mal, lo que fuera, y estaba yo consciente que tenía que pedir perdón. Inclusive el pedir perdón cuesta un trabajo espantoso. Y me paraba fuera del cuarto de mis papás así. Me acuerdo una vez, perfecto, no conté el tiempo, pero haber sido una hora que dije, ¿cómo les pido perdón? Y normalmente cuando llegas al momento del perdón, ya a estas alturas de la vida a lo mejor ni siquiera es verbalizarlo. Ahorita yo traía un rencor guardado, que los quiero compartir, de años sale. Mal. Y se dio una situación el otro día que me enfrenté a esta persona por una situación o por otra, y ya no pasó nada, pero ya se olvidó la situación, y siento que neta me ayudó a mí. Siento que me estoy liberado de esto. Es que no nos damos cuenta que esta enfermedad en la que vivimos, esta mente común que tenemos todos, está sana y está enferma, pero también está enferma cuando nosotros, los que somos disque las víctimas, nos ponemos a merced de la gente. Si el marido se va, si la persona llega, si nos pagan, si nos voltean a ver feo, todo es personal. Ahora necesito una disculpa, no nada más me hiciste ahora, necesito que tú actúes de cierta forma para que yo sea feliz. Mediante a qué expensas las acciones de los otros empiezan a cobrar impuestos en nuestra tranquilidad, en nuestra felicidad, en nuestra libertad. Ahorita que me los dices y quisiera que ustedes hagan un análisis, me brinca mi ego, me acepto, me da culpa. Que digo, oye, pues si me hizo esto, pues que me pida perdón. O sea, yo tomo mi responsabilidad, pero entonces digo, pues entonces todo el mundo va a aprovecharse
a verme la cara. Pero entonces nuevamente, a la hora que estoy diciendo eso, le estoy dando la oportunidad a más gente de, pues, de regir mi vida. Exacto, porque las personas van a hacer lo que vayan a hacer. No, es que es la ilusión, esa es la ilusión que tenemos, que nosotros podemos decirle al otro, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Y que cuando hacen lo que a nosotros no nos gusta o nos lastima, entonces tienen que venir y actuar a la altura. Y eso nos sigue haciendo sufrir. ¿Te das cuenta que es una distorsión, pero es una distorsión en la que vivimos todos? Y es una distorsión con la que hemos crecido, hemos aprendido y la tenemos arraigada en el fondo de nuestra alma. Y yo creo que lo que vamos a hacer de tarea esta semana va a ser nada más pensar y pensar lo que nos acaba de platicar Ale y aplicarlo. ¿Tienes a alguien atorado? Porque es la palabra, traes a alguien atorado, déjalo ir. Sí. Estás esperando una disculpa, estás esperando un perdón, estás pensando que no puedes perdonar. Salte de esa confusión, ve cómo tú estás entregando el poder al otro, ve lo que tú estás perdiendo en función de liberarte y que en realidad no es personal. Las personas hacen las cosas y es tu función salirte de esa distorsión. No nos toca ver al mundo ideal porque no es así. Tenemos que relacionarnos amando lo que es, amando el mundo que está allá afuera y cómo yo voy a seguir enamorada de él. Muchísimas gracias, Ale, y nos vemos la próxima semana aquí en Una Vida Sin Límites. Síganos, soy ScoobyDocMX en Twitter. Sí, yo soy Alejandra Llamas en Twitter. Por favor, coméntenos acerca de este tema del perdón. Mándenos ahí un mensajito a ver ustedes cómo van con esto, que sí es, como dice Pepe, un tema interesante, pero muy importante de trabajar. Escríbanos también al mail que aparece en pantalla y nos vemos la próxima semana, Pepe. Ok, váyale, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana.